Hola a todos. Entiendo que me estáis escuchando. Bueno, son y 30, así que como venimos de costumbre con todos los módulos anteriores, vamos a primar la puntualidad en el comienzo de las sesiones. Antes que nada, agradeceros que estéis con nosotros esta tarde nuevamente en esta serie de seminarios que hemos implementado desde la EQT en colaboración con el Valle del Hidrógeno de Cataluña para la temática del hidrógeno. ¿Sí? Notaréis que hoy no está Francisco, que es el moderador habitual. Mi nombre es Gabriel Ansaldi, soy director de Desarrollo Científico-Tecnológico de Eurecat y he estado coordinando un poco y con todos los que han participado tratando de determinar los contenidos y demás. Hoy tengo que reemplazar a Francisco en la función de moderador, así que os pido paciencia si me equivoco o algo, porque es nuevo para mí, pero bueno, vamos a intentar entre todos de que vayan bien la sesión. Hoy vamos a hablar del impacto del hidrógeno, ¿no?, en los procesos industriales, principalmente en la industria química, y para desarrollar estos contenidos nos acompaña José Ramón Galán Mascarós, del Instituto Catalán de Investigación Química, que todos conocemos como el ISIC, o solemos llamar como el ISIC. También está Sebastián Murcia, del Instituto de Investigación de Energía de Cataluña, también lo conocemos como el IREC, y nos suena posiblemente más como el IREC. Y después Miriam Díaz de los Bernardos, del Centro Tecnológico Eurecat. Vamos a desarrollar estos contenidos. Como siempre, os pedimos, por favor, que mantengáis los micrófonos en silencio, que las cámaras están deshabilitadas para todos los asistentes, y que, bueno, a medida que se va desarrollando las presentaciones, escribáis vuestras preguntas en el chat, y que en el momento de que termine la presentación de cada uno de los ponentes, al final de cada una de las presentaciones, os vamos reseñando las preguntas y os vamos dando entrada, o habilitáis el micrófono o os lo habilitamos para que podáis hacer la pregunta verbalmente. Sin más, voy a introducir a José Ramón Galán Mascarós, que es doctor en Química por la Universidad de Valencia, se graduó en 1999, tras un periodo postdoctoral en Texas, en la Universidad A&M de Texas, el College Station, en Estados Unidos. Se incorporó, luego de esta estancia postdoctoral, se incorporó en el 2002 en el Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia como investigador Ramón y Cajal. En septiembre de 2009 se trasladó al Instituto Catalán de Investigación Química, el ISIC, como profesor ICREA. Desde este instituto lidera el grupo de investigación en ciencia de materiales para aplicaciones de energías renovables. José Ramón participó en varios proyectos sobre hidrógeno verde, coordinado proyectos colaborativos en fotosíntesis artificial, estos proyectos financiados por la Unión Europea, como por ejemplo el LEAF, ¿sí? Y durante su carrera ha recibido varios reconocimientos, como el Premio a la Excelencia Investigadora de la Real Sociedad Española de la Química en 2019, y el Premio Oliver Kahn en 2008, y una ERC Standing Grant entre 2012 y 2016. Hoy va a compartir con nosotros su experiencia en el tema del amoníaco en la economía del hidrógeno. Y como introducción, deciros que el amoníaco puede tener un papel fundamental en la transición energética, nos puede servir hacia la transición a una economía circular que esté basada en el hidrógeno renovable, y en la ponencia va a resumirnos las ventajas y desventajas del amoníaco como vector energético, así como el desafío que presenta la utilización de este elemento a nivel industrial y en un futuro sin combustibles fósiles. Sin más, José Ramón, encantado de tenerte con nosotros, y the floor is yours. Thank you very much. Muchas gracias.
Voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Lo primero, supongo que ya podéis ver la pantalla, lo primero, pues dar las gracias a la EQT por invitarme a participar en estos ciclos sobre el hidrógeno verde y por organizarlos, porque creo que es una iniciativa muy interesante. Os voy a comentar algunos asuntos sobre el amoníaco y lo primero es declarar mis conocimientos sobre lo que os voy a contar sobre el amoníaco. Yo lo he leído, seguro que en la audiencia tenemos gente industrial, ingenieros químicos, que sabrán mucho más que yo, así que pido disculpas por mi ignorancia de entrada, pero bueno, sí que os puedo comentar cuál es el estado actual del tema y la gran importancia que tendrá el amoníaco en la transformación energética y va a ir ligada sin duda al hidrógeno verde. Entonces, bueno, ya sabéis, el amoníaco es NH3, el hidrógeno es H2, ahí nos falta el nitrógeno entre estas dos moléculas y simplemente un pequeño índice para la charla. Primero hablaré un poco sobre el amoníaco y después ya pasaremos a su producción industrial, porque estamos hablando de transformación energética, pero el amoníaco ya es un producto de gran valor industrial. Según las fuentes, es el primero o segundo compuesto químico en producción industrial a nivel mundial y es fundamental para el desarrollo de fertilizantes y otras industrias. Después hablaremos un poco como el amoníaco como vector energético fuera de este uso industrial y terminaremos con, bueno, ¿qué ocurre con la producción sostenible? Porque si el futuro tiene que ser sostenible. Bueno, aquí tenéis, no voy a ir a los detalles, pero bueno, un pequeño resumen de las propiedades del amoníaco. Las cosas más interesantes es el gran alto contenido de hidrógeno que tiene, es más de un 17% en peso, incluso muchos compuestos o materiales que se proponen para almacenar hidrógeno no llegan a este nivel. Otras características importantes es su alto contenido energético, que lo he mencionado, y también, bueno, pues que es un gas a temperatura ambiente, pero su presión de vapor no es necesariamente alta, de forma que a presiones relativamente bajas, sobre todo para la industria, pues puede almacenarse como líquido de forma estable y segura. Tiene una altísima solubilidad en agua, pero más que solubilidad es que reacciona con el agua para dar una base. Y esto es uno de los motivos que lo hace especialmente corrosivo. Y este es algo que, bueno, las industrias están trabajando con amoníaco, tienen todas las medidas de seguridad, pero es algo que hay que tener en cuenta, su toxicidad. Aquí tenéis un pequeño resumen de los efectos. Una cosa positiva es que se detecta por el olfato a muy bajas concentraciones, pero ya veis que en esta pequeña tabla un 1% de concentración en el aire pues produce la muerte en pocos segundos. Así que bueno, es un compuesto químico que tiene que tener unas medidas de seguridad apropiadas y también comentar, bueno, que también se utiliza para fabricar explosivos y anfetaminas, así que aparte de su toxicidad, pues siempre si manejas amoníaco, pues habrá que tener cuidado con quién lo utiliza y cómo se utiliza. Pero aquí estamos hablando de hidrógeno verde y estamos hablando de energía, ¿no? Y en el concepto de la energía, bueno, ¿por qué el amoníaco podría participar en los ciclos energéticos? Aquí tenéis una pequeña tabla comparativa y como veis el amoníaco pues tiene una densidad, sobre todo volumétrica, de energía bastante más alta que el hidrógeno y además esta densidad es a temperaturas próximas al ambiente, no es a temperaturas tan bajas, con lo cual podría ser una forma fácil de transformar el hidrógeno verde en amoníaco para utilizar el amoníaco como vector energético. En un mundo ideal, si todas las reacciones, toda la química fuese sencilla, fácil y eficiente, pues bueno, podríamos pensar en un ciclo en el que tendríamos oxígeno y amoníaco, que los que quemamos el amoníaco para dar nitrógeno 2, N2 y agua y extraer la energía y después aportando energía renovable podríamos volver a tener oxígeno y amoníaco.
Bueno, este ciclo podría ser ideal. Ahora mismo, perdona, ahora mismo no es viable, pero sí que serían viables otro tipo de ciclos con pasos intermedios. Pues el agua podríamos descomponerla por electrólisis en hidrógeno y oxígeno, y el nitrógeno podríamos hidrogenarlo con este hidrógeno verde a amoníaco. Y después sí que el amoníaco podríamos realizar un proceso de combustión para volver al paso inicial, que sería agua y nitrógeno. Entonces el ciclo al final es el mismo, pero este ciclo sí que sería viable. Y ya se conocen y existen pues, motores de combustión interna, incluso celdas de combustible alcalinas, podrían utilizarse para extraer la energía almacenada como amoníaco. Que las ventajas puede ser un líquido a bajas presiones, a temperatura ambiente, ya se conoce cómo se transporta, ya hay infraestructuras para su utilización, y además sería un ciclo energético sin carbono. Y esto pues es una ventaja respecto a otros ciclos donde puede haber combustibles renovables, pero siempre vas a tener una huella de CO2 que será circular, pero así conseguiríamos evitar la presencia de carbono completamente. Y bueno, como todos sabéis, porque esto no es una novedad, el amoníaco es una molécula, es un compuesto químico fundamental para el desarrollo industrial. Y el proceso Haber-Bosch, que es el que se utiliza ahora mismo en la industria para obtenerlo, tiene más de 100 años. Y bueno, más allá de consideraciones, que como he comentado, posiblemente vosotros sabréis más, o algunos de vosotros, sobre esto, dos matices importantes. Este proceso, Haber-Bosch, utiliza nitrógeno e hidrógeno para hacer amoníaco, y esta reacción, que es reversible, es exotérmica. Es decir, esta reacción está favorecida. Sin embargo, está impedida de forma cinética. Y ahora mismo, para conseguirla, pues se utiliza como fuente de energía el metano. Se quema metano primero para obtener el N2, se mezcla con el aire, se quema el metano para obtener CO2, el CO2 se quita, del metano se extrae el hidrógeno, y con este hidrógeno se utiliza la reacción en un lecho catalítico. Bueno, como os he comentado, esto es una reacción reversible. Entonces, ¿cuál era la ventaja o la invención del ciclo de Haber-Bosch? Bueno, pues como veis, para esta reacción tienes más amoníaco, la proporción de amoníaco aumenta cuanto baja la temperatura. Es decir, que lo ideal sería trabajar a una temperatura mínima. Pero al mismo tiempo, como las moléculas de nitrógeno sobre todo es muy inerte, necesitas una activación, que la puedes conseguir con catalizadores, pero también con temperatura. Mientras que las altas presiones favorecen la producción de amoníaco, puesto que siendo los tres elementos gases, pues el equilibrio, al ocupar menos volumen, se desplaza al amoníaco. Entonces, el proceso Haber-Bosch lo que hace es aplicar unas altas presiones y al mismo tiempo aplicar una alta temperatura de activación, pero una temperatura mínima para que el equilibrio se desplace. Bueno, ¿cuáles son los catalizadores que se utilizan ahora mismo en esta industria? Pues los primeros que eran hierro fundido, óxidos de hierro, se están mejorando con óxidos de hierro o materiales de rutenio soportados en bases de carbono, por ejemplo, y otros metales, nitrilos metálicos. Bueno, hay una cierta investigación en mejorar esta catálisis. Y esta investigación se centra sobre todo en bajar la temperatura, puesto que mejoraría la eficiencia a obtener amoníaco y evitar el envenenamiento. Muchos de estos catalizadores, con la presencia de oxígeno, que como habéis visto en el proceso, que parte de la combustión de gas natural es muy difícil de evitar, pues se envenenan y pueden dar problemas. Entonces, si hablamos que es una planta típica industrial, pues para ser rentable esta tecnología, que lleva más de 100 años, todavía necesita una gran escala, porque pequeñas instalaciones no serían rentables por el consumo de gas natural y el manejo de altas temperaturas y altas presiones. Las plantas típicas son capaces de producir más de 1000 toneladas al día y normalmente, como necesitan hidrógeno y el steam reforming, es decir, el reformado de metano, se utiliza para obtener hidrógeno, van muy habitualmente asociadas a industrias que producen hidrógeno. Vas a producir hidrógeno en una gran cantidad y lo puedes combinar con la producción de amoníaco.
La conversión de cada ciclo es pequeña, necesita una recirculación. Las temperaturas, como veis, son altas, aunque interesaría que fueran cuanto más bajas posibles. Las presiones son altas y, bueno, la eficiencia energética para ser un proceso industrial es bastante buena. Es más de un 60% de eficiencia energética partiendo de gas natural. Si partís de otros hidrocarburos, pues la eficiencia es un poco peor. El mayor problema de esta industria, que es una industria que da beneficios, está en sus emisiones, puesto que partiendo con este ciclo del gas natural se emiten más de 2 toneladas, depende también de los autores, algunos dicen que más de 3, bueno, depende de lo afinado que está el proceso y de los controles, pero bueno, un mínimo de 2 toneladas de CO2 por cada tonelada de amoníaco. Y esto, evidentemente, no solo es insostenible, sino que la ley va a hacer, las leyes al menos europeas, van a hacer que estos procesos dejen de ser aprobados, y están condenados a extinguirse en un futuro próximo. Bueno, simplemente comentaros un par de ejemplos de la producción de amoníaco, producción industrial. Esta planta en Bontang, Indonesia, se abrió en 2003. Fabrica todavía 2.000 toneladas al día. En su momento era la planta más grande de fabricación de amoníaco. Ahora ya, bueno, no lo es. Pero para que veáis que la producción de amoníaco a partir de metano no es algo que, aunque digamos, ¿no?, esto tiene que acabar, no necesariamente. Fijaros que en Texas ya está planeada una instalación para producir más de 3.500 toneladas de amoníaco al día, más de 1 millón de toneladas de amoníaco al año, y que aún no ha abierto, es decir, abrirá en 2023. Bueno, el problema es que esta industria debe transformarse, pero ahora mismo no hay alternativas económicamente atractivas, ¿no? Pero bueno, si vamos al nivel nacional, ¿quién está produciendo amoníaco? Creo que es interesante comentarlo. Pues bueno, la fábrica más antigua que produce amoníaco en España es esta fábrica, que ahora es de Ercros, que lleva más de 100 años en Sabiñánico produciendo amoníaco. Y no produce una gran cantidad, diréis, nos has dicho que teníais que producir miles de toneladas. Esta fábrica produce unas 45 toneladas al día, según los datos que he podido encontrar, pero bueno, la diferencia es que esta fábrica no se dedica solo a producir amoníaco. Esta fábrica es una fábrica del Ercros que se dedica sobre todo a compuestos clorados, producción de cloro, clorosiluros, y aprovecha que está produciendo bastante hidrógeno pues para producir también amoníaco. Y es un amoníaco que fundamentalmente exporta, pero veis, es dentro de el pool de químicos o de productos químicos que puede producir, pues también produce amoníaco, y bueno, que yo haya averiguado es la fábrica más antigua. Los mayores productores de amoníaco en España, si no me equivoco, es Fertiberia. Por el nombre ya os dais cuenta de que esto está relacionado con fertilizantes, que es la gran aplicación industrial. No sé si lo he comentado, lo comentaré luego, pero el 80% de la capacidad de producción mundial de amoníaco se dedica a la producción de fertilizantes. Bueno, la planta más grande que tiene Fertiberia está en Palos de la Frontera y produce pues más de 1.000 toneladas al día. Esto sí que está en los baremos de una planta típica de producción de amoníaco. Está operando desde los años 70. Y bueno, y tienen otra en Puerto Llano también, de una capacidad media, y toda la producción de amoníaco, una gran parte de esta producción va dedicada a los fertilizantes. Bueno, hemos comentado, todo este amoníaco que hemos comentado se produce a partir del gas natural, y el gas natural, aparte de hacer subir la electricidad, pues también está generando problemas. Es decir, esta industria, aparte del problema medioambiental y las directrices europeas, pues también puede tener un problema con el aumento del coste del gas natural. Como veis, la relación del coste de producción del amoníaco y del gas natural es lineal y no parece que curve, llegue a un plató. Y, por ejemplo, pues la planta de Palos de la Frontera pues tuvo que parar, por lo menos parte de la planta, para bueno, pues cuando el precio es demasiado alto de gas natural, deja de ser rentable este tipo de instalaciones.
Ok, pero esto es la producción de amoníaco para interés industrial y como hemos visto debe de cambiarse, ¿no? La producción industrial del amoníaco no es sostenible, aunque sea muy exitosa y de beneficios, pero su problema es la huella medioambiental. Fijaros que la producción de amoníaco consume más del 1% de la energía a nivel mundial y es responsable de más del 1% de las emisiones de CO2. Entonces, simplemente la transformación de esta industria ayudaría también a la transición ecológica, pero además tiene su utilización como vector energético, que es de las primeras cosas que os he comentado, como un sistema que almacena energía o almacena hidrógeno y que puede utilizarse para transportar esta energía y aportarla a diferentes procesos, pues tiene además muchas ventajas, porque ya es un producto de gran valor industrial. De forma que si pudiésemos producir amoníaco a partir de hidrógeno verde en un proceso sostenible, ya tendríamos consumidores. No es lo mismo que con el hidrógeno verde, que puede tener algún tipo de problemas, porque ahora mismo industrias que puedan fabricar o utilizar el hidrógeno, pues no hay tantas. Ya se transporta a nivel global, por tubería, por barco, por tren, por avión. Como he dicho, puede utilizarse en motores y en celdas de combustible, pero también puede ser un almacenamiento químico para el hidrógeno y de eso pues comentaré un poco más dentro de unos minutos. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es cero emisiones. No podemos producir amoníaco con el proceso Haber-Bosch, por lo menos con el proceso tal y como está funcionando ahora, 100% la energía proveniente del gas natural o de otros hidrocarburos, y además necesitaremos una máxima seguridad, porque es manejable, pero tiene una presión de vapor, reacciona con el agua, es corrosivo, es tóxico. Y bueno, si tenemos como vector energético el amoníaco y hubiese un coche del amoníaco, pues no podremos llenar el depósito simplemente abierto al aire, porque es un producto que tiene unas consideraciones de seguridad. Bueno, y he comentado ya 3 veces que puede utilizarse como combustión interna, se puede extraer directamente la energía del amoníaco, pero ahora mismo este proceso de extracción de la energía no es viable, por lo menos a nivel industrial. No puedes utilizar membranas porque son atacadas por el amoníaco. Si hay presencia de agua vas a ir a un medio alcalino, vas a tener corrosión. Incluso reactores de acero inoxidable estándar son atacados, necesitas alta calidad, no hay catalizadores eficientes que sean capaces de descomponer el amoníaco para extraer su energía, hay peligro de fugas. Entonces, bueno, esto es una posibilidad, pero no a corto plazo. Lo que sí que puede utilizarse el amoníaco a muy corto plazo es como almacenaje y transporte de hidrógeno. Como he comentado antes, tiene un alto contenido en hidrógeno. Y aquí el problema del hidrógeno, seguro que en otras charlas lo habéis visto, está en su baja densidad energética en volumen. Es un gas, hay que utilizar muy altas presiones, cientos de bares, mientras que, bueno, podría el hidrógeno utilizarse para hidrogenar el nitrógeno, que está en el ambiente, 70% de la atmósfera, para hacer amoníaco. El amoníaco podría transportarse como líquido, ya se transporta, y después, cuando se quiera utilizar el hidrógeno, entonces se necesitaría hacer un cracking del amoníaco. Y tenéis un pequeño esquema, bueno, pues sería coger el amoníaco y descomponerlo en nitrógeno e hidrógeno. Y la ventaja es que también no tenemos emisiones de carbono de ningún tipo. ¿Cuál es el problema del cracking del amoníaco ahora mismo? Bueno, ya hemos comentado antes que la reacción ahora es endotérmica, porque queremos ir hacia la izquierda, hacia nitrógeno e hidrógeno. Necesitamos aplicar temperatura, necesitamos una temperatura alta, pero aquí necesitamos también una baja presión. Porque, como veis aquí, bueno, pues si la presión es alta, no seremos capaces de descomponer todo el amoníaco. Necesitamos bajas presiones, pero altas temperaturas. Y ahora mismo, bueno, pues las unidades de cracking de nitrógeno, de amoníaco, ya existen, pero bueno, todavía tienen unos requerimientos, unos requisitos que están lejos de ser óptimas.
Y si lo que queremos es alimentar una celda de combustible, pues para una celda de combustible de 100 kilovatios, que es una celda normal, pues bueno, necesitamos varios miles de litros de hidrógeno por minuto, y necesitaríamos kilos de amoníaco por minuto a un 65% de eficiencia. Es decir, este proceso, aunque a gran escala puede contemplarse, evidentemente no es aplicable a transporte o otro tipo de industrias donde, bueno, pues sí que se hablaba hace 20 años de el coche de amoníaco. Lo cargarías con amoníaco y tendrías dentro de tu coche o de tu autobús una unidad de craqueo del amoníaco para obtener el hidrógeno in situ. Pero esto, bueno, la mayoría de agencias lo están descartando porque a estas unidades no es viable. Bueno, y como vector energético, estos serían los pasos que necesitamos para que sea una realidad. Y hay dos pasos que todavía no están optimizados. El almacenamiento, la compresión de amoníaco es industrial y es comercial. La utilización incluso de hidrógeno a nivel industrial, también hay pilas de combustible y hay otros sistemas, pero la formación del amoníaco el cracking del amoníaco y del hidrógeno, estos son los dos procesos que todavía necesitan ser resueltos para poder hablar de verdad del amoníaco como un vector energético. Bueno, esta es la dificultad, pero hay una palanca muy evidente, y es que las energías renovables están aumentando su presencia exponencialmente. En costes ya son competitivas con los combustibles fósiles cuando están conectadas a la red. El problema que traen es que son intermitentes y sin un buen almacenamiento de esas energías renovables, su extensión y su penetración va a presentar más dificultades. Bueno, pues este exceso de energía renovable lo podríamos almacenar como energía química, ¿no? Como hidrógeno verde, pero bueno, podríamos utilizar este hidrógeno verde para obtener amoníaco. Amoníaco como amoníaco verde, de forma que daríamos una solución a la industria de los fertilizantes y a los otros usos industriales de este producto químico, que son muchos, y además como un vector energético, puesto que de esta forma tendríamos varios campos de aplicación de la tecnología, lo cual pues abarataría costes y aumentaría su interés. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? ¿Podemos hacer producción industrial de amoníaco con hidrógeno verde? Bueno, hay algunos estudios interesantes. Aquí os comento uno en Applied Energy. En este estudio compararon una planta tipo de Haber-Bosch, que aquí la tenéis, no entraré en detalles, pero bueno, después podéis ver las transparencias, seguro que entendéis mejor estos diagramas de flujo que yo. Y si ahora eliminamos la primera parte, la primera parte es la rectificación del metano para hacer hidrógeno y CO2 que se elimina. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es biomasa. En vez de utilizar metano, vamos a utilizar biomasa con un gasificador, y después entraremos en el ciclo Haber-Bosch de forma idéntica al que se utiliza ahora, pero utilizando hidrógeno verde. Y una segunda opción sería, bueno, no biomasa, vamos a utilizar electricidad, exclusivamente electricidad. Vamos a utilizar un electrolizador y electricidad verde, ¿sí? Con agua y nitrógeno atmosférico vamos a hacer nitrógeno. Y el análisis de costes es bastante interesante. Por ejemplo, el metano amoníaco, Haber-Bosch, os he comentado, eficiencia de más del 60%, y unos costes de producción de unos $400 la tonelada, y un tiempo para obtener el retorno industrial de unos 5 años. Si cambiamos el gas natural por biomasa, que ya sería una parte de ventaja, bueno, pues nos vamos a más de 6 años. Y como veis, de electricidad a amoníaco todavía estamos lejos de llegar a ser una industria atractiva. Y sobre todo debo indicar, se me ha olvidado comentarlo, pero bueno, el electrolizador que están usando para este estudio es un electrolizador de estado sólido, de óxido, que ya funciona a 600-700 grados para minimizar
el coste energético, pues si utilizas un electrolizador de baja temperatura, has de calentar el hidrógeno, en fin, se vería mucho peor. Y estos electrolizadores de óxido sólido todavía no son comerciales. Bueno, una solución inmediata es, bueno, ¿y si separamos la producción de hidrógeno? Porque en este estudio lo que están haciendo es, bueno, vamos a hacer solo amoníaco. Todo el proceso es un Haber-Bosch, solo amoníaco. Bueno, pues esta es la base para la mayoría de proyectos que yo sepa, ninguno está terminado, pero deben empezar en 2-3 años, de proyectos de amoníaco verde. Lo que están haciendo es las grandes iniciativas para hacer hidrógeno verde están incluyendo asociadas instalaciones para amoníaco verde. Esta es una de las más grandes que hay en Arabia Saudí, que está, bueno, soportada por Air Products, y la idea es, bueno, vamos a hacer hidrógeno verde, por supuesto, para almacenar este combustible, la energía solar o energía eólica, las energías renovables, y vamos también a producir amoníaco, de forma que, bueno, evitamos esa primera parte, haciendo que la producción de hidrógeno verde nos facilite el proceso. Hay otros proyectos, por ejemplo, aquí está Micarbon. Micarbon es una de las compañías que más están desarrollando ese tipo de unidades que quieren, bueno, que ofrecen llaves en mano, instalaciones para producir amoníaco verde. Y bueno, aquí otra empresa interesante es Statkraft. Normalmente todas estas iniciativas nacen de las colaboraciones entre varias compañías, en este caso Yara y Aker Horizons, un proyecto de hidrógeno y amoníaco verde en Noruega. Como veis, están muy íntimamente ligados los proyectos de hidrógeno verde y amoníaco verde, puesto que esta será una forma de aminorar los proyectos que sean solo de amoníaco, porque ahí los costes no van a ser buenos, mientras que al mismo tiempo el amoníaco se podrá producir como vector energético para transformar más fácilmente el hidrógeno o como producto químico para la producción de fertilizantes. Se dicen, o por lo menos los promotores dicen, que la mayor planta de amoníaco verde del planeta se va a instalar en Sudáfrica en 2025. Bueno, toda esta propaganda en Internet, como veis, también sigue las líneas. ¿Quién está interesado en amoníaco verde? Los que van a producir hidrógeno verde. ¿Y quién va a producir hidrógeno verde? Los que tienen las energías renovables. Sudáfrica y Australia, sobre todo, como países de energías renovables, y después también los grandes players, no sé traducirlos, bueno, los grandes actuadores de las energías fósiles, pues Arabia Saudita, son los que están apostando por la transformación energética. Pues vais a ver que estas dos tecnologías van a estar muy unidas. Bueno, entonces, ¿cuál es el futuro? Bueno, pues de este estudio que os he comentado antes, donde no era muy prometedor, bueno, también indican que si conectas a la red tu industria, pues puedes tener ahorro en costes, y ahora mismo el futuro tecnoeconómico del hidrógeno verde es a gran escala. Es este compendio de cooperación entre energías renovables que van a necesitar ser almacenadas, porque si no van a contribuir de forma eficiente a la red eléctrica. Entonces vamos a utilizar estas energías renovables para producir primero hidrógeno verde, que tiene esta y otras muchas aplicaciones, y a partir del hidrógeno verde utilizar también aprovecharlo para la producción de amoníaco verde, a partir de hidrógeno verde, de nitrógeno atmosférico y, por supuesto, de un aporte energético también de energías renovables. Y este amoníaco, pues bueno, pues puede ser utilizado como amoníaco, y os he comentado antes que es uno de los productos químicos, el primero o el segundo producto químico que más se produce por tonelada en el mundo, o también puede ser después craqueado para obtener el hidrógeno como un vector energético, como transporte de hidrógeno verde. Y a pequeña escala, bueno, aquí sí que os puedo comentar, y esto es quizás en lo que más he trabajado yo localmente, ¿qué podemos hacer a pequeña escala? Bueno, tenemos la fotoelectrólisis, la fotocatálisis,
en vez de utilizar altas temperaturas y estos procesos térmicos que se están utilizando ahora, podríamos producir amoníaco a partir de la reducción electroquímica de nitrógeno. Y esto sí que sería viable a pequeña escala. Incluso, bueno, aquí tenéis dibujos que se pintan, pero estas cosas no existen todavía. Os he puesto aquí algo de bibliografía, por si queréis ver trabajos muy recientes investigando estos procesos. Y ahora mismo el problema es que, bueno, la eficiencia suele ser pequeña, aunque a nivel local, si la producción es local, la eficiencia no tendría por qué ser tan grande y la productividad es pequeña, pero bueno, sí que se vislumbra en un futuro a medio plazo que este tipo de instalaciones donde puedes producir tu amoníaco en el mismo campo y utilizarlo directamente como fertilizante, pues evitaría muchos gastos de transporte, gastos de almacenamiento de amoníaco y bueno, es un futuro que a medio plazo sí que parece real. Ahora mismo, pues como veis, son trabajos de investigación básica y estamos todavía lejos de alcanzar eficiencias y costes aprovechables por la industria. Y esto es lo que os quería comentar. Nada, daros las gracias otra vez, sobre todo a EQT por darme esta oportunidad y con mucho gusto contestaré cualquier pregunta si es que tengo la respuesta a la audiencia. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, José Ramón, súper claro. Gracias por la exposición. No sé, veo, Marcos ha escrito algo en el chat, no sé si es una pregunta o es información que nos ha pasado, ¿sí? Yo, si no, tendría bueno, rompo el hielo con una pregunta, ¿no? En cuanto a alternativas, ¿no? De este almacenamiento químico del hidrógeno más allá del amoníaco o demás, ¿no? No sé si nos puedes dar un poquito Sí, la claro que visión. sí. Muy Sí, interesante. Es una propuesta que está ahora mismo estudiándose en diferentes frentes. La idea es, bueno, el hidrógeno es un gas muy volátil, necesitas altas presiones, vamos a almacenarlo en una molécula que sea líquida a temperatura ambiente que puedas transportar. El problema es esa segunda fase, cuando has transportado esta molécula, cuando llegas al lugar en el que quieres recuperar el hidrógeno, ¿cómo la craqueas? Entonces, lo que se está investigando es en moléculas donde el proceso sea energéticamente lo más eficiente posible. El amoníaco es una de ellas. El craqueo del amoníaco se conoce, a gran escala se puede hacer. Su problema quizás está en la toxicidad y en su capacidad corrosiva, que no se necesitan materiales especiales para trabajar con amoníaco. Otro tipo de moléculas que se están investigando, por ejemplo, son pues, la combinación de ciclohexano a benceno, o mejor metil ciclohexano a tolueno, hidrogenación, deshidrogenación. Estos son reacciones que se hacen en la industria y bueno, se podría transportar el ciclohexano y después deshidrogenarlo dentro de un ciclo cerrado. Otro tipo de moléculas, sobre todo con dobles enlaces, puesto que la industria química se dedica mucho a hidrogenar y deshidrogenar, hay mucha experiencia en síntesis orgánica en este tipo. Entonces, sobre todo moléculas que sean estables y el ciclohexano, bueno, benceno es una de las clásicas, pero hay otras. Puedes pensar también en, en alcoholes que los deshidrogenas con enlaces a enlaces dobles y que después los hidrogenas para transportar el hidrógeno. perfecto. Veo a Juan Ramón. No sé si te he habilitado correctamente el micrófono, que te veo con la mano levantada. A ver si puedes. Sí, sí. Justo acabas de... Buenas tardes, José Ramón. Buenas Justo tardes, acabas de Ramón. nombrar alcoholes. Mi pregunta iba, ¿cuál es la idea cuando se justifica que el amoníaco puede ser una buena manera de transportar el hidrógeno? ¿Cuál es la idea si se compara con metanol? Porque también Sí, podrías utilizar el metanol como reserva de absoluta. hidrógeno y el metanol también se ve fácil de transportar. Entonces, ¿cómo iría esta comparación? Absolutamente. Yo ahí no me hagas elegir, yo no te podría decir qué es lo mejor. Lo que escriben los expertos, los que apuestan por el amoníaco, apuestan sobre todo por que el amoníaco es un producto químico
que se produce en tantísimas toneladas. Hay muchas industrias que trabajan con amoníaco, los fertilizantes, y entonces lo puedes utilizar como vector energético, pero tiene muchos más usos industriales. Eso es lo que dicen ellos. Y desventaja, bueno, pues la toxicidad, la más alta presión, los materiales. Y con el metanol, ¿qué ocurre? El metanol, al final, vas a pasar por una fase de CO2, y esta fase, bueno, pues es un ciclo cerrado. Yo lo defendería, pero hay lobbies o intereses que te dirían, bueno, pues el metanol es menos tóxico que el amoníaco, o por lo menos no en fase gas, y claro, lo que pasa es que no estás eliminando el CO2 de la atmósfera. Necesitarías todavía, sería un ciclo cerrado, y esa es la mayor, creo yo, que la mayor crítica que le hacen al carbono. Hay muchos intereses que intentan ir a una economía libre de CO2, aunque sea cerrada. Pero tú Perfecto. igual quieres hacer algún comentario adicional, que seguro que sabes. No. Yo entiendo que actualmente el metanol podría plantear ciertas ventajas técnicas, pero tiene una medioambiental, que es que no eliminas el carbono y entonces te restringes, como tú muy bien has dicho, a unos ciclos cerrados. De hecho, el proyecto de Air Products que se está ofreciendo de vender amoníaco, bueno, hidrógeno mediante amoníaco, pues ya digamos, está claro que lo van a hacer vía amoníaco. En Chile ha habido una conferencia hace poco, también Europa, Sudamérica. Chile tiene gran capacidad de producir hidrógeno, pues para exportarlo también en forma de amoníaco, y el puerto de Rotterdam ya está habilitando cómo y cómo lo va a hacer para el craqueo de ese amoníaco y poder distribuir el hidrógeno a todo el sector norte, Holanda, Bélgica, Valle del Rin, del Ruhr, de Alemania. Es decir, que hay programación que se basa en el uso de amoníaco como transportador de hidrógeno. Perfecto. Bueno, si os parece bien, así no se nos va mucho el tiempo. Te agradezco un montón, José Ramón y Juan Ramón, Gracias a vosotros. Sí. por la presentación y las preguntas. Os animo a que en las próximas sesiones preguntéis. Vamos a dar paso a Sebastián Murcia, ¿sí? Sebastián es doctor por la Universidad de Sevilla, actualmente investigador consolidado en el Instituto de Investigación de Energía de Cataluña, el IREC. Colabora en el Grupo de Almacenamiento de Energía y Catálisis desde 2013. Ha trabajado en el desarrollo de materiales y procesos para la producción de hidrógeno y combustibles renovables a partir de CO2 a través de rutas fotoelectrocatalíticas. En el marco de varios proyectos, tanto nacionales e industriales, ha desarrollado toda esta experiencia. Actualmente participa en el proyecto europeo LESGO, que se trata de almacenamiento de hidrógeno, y es investigador principal en el proyecto nacionales y europeos relacionados con la producción de combustibles sintéticos y también amoníaco por rutas electroquímicas. Hoy nos va a compartir su experiencia en los distintos usos del hidrógeno en tecnologías Power to Gas. Decir que en estas tecnologías los excedentes energéticos procedentes de fuentes renovables se usan para producir combustibles en forma de gas, y también como forma de almacenamiento de la energía. La electrólisis del agua para la generación de este hidrógeno renovable es el ejemplo paradigmático, ¿sí? Y también es posible hacer uso del hidrógeno para la obtención de combustibles y compuestos químicos. Entonces, los procesos de hidrogenación del dióxido de carbono para la obtención de metano o metanación constituyen una excelente opción dentro del modelo de economía circular, y especialmente usando fuentes de origen biogénico, con el hidrógeno desempeñando un papel muy, muy importante.
Sebastián, sin más, te dejo para que desarrolles tu presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriel. Vale. Vale, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente por por la introducción y también por la invitación a esta sesión. Bueno, como ya lo decías, yo he centrado mi presentación, bueno, en el uso de hidrógeno en tecnologías Power to Gas. Bueno, en principio, evidentemente, la obtención de hidrógeno verde ya es un claro ejemplo de las tecnologías Power to Gas. Y mi objetivo, digamos, con la presentación, que la he centrado bastante en la parte de metanación, pero bueno, también hablaré de algunas otras moléculas de cadena corta, pues está muy centrada en obtener compuestos químicos con interés digamos, en temas de energía, ¿no? Pero intentaré también ligarlo un poco con, digamos, el potencial que pueden tener, digamos, algunas partes de estos procesos para la industria química. Entonces, bueno, lo primero es que, como ya sabemos, pues existen las tecnologías Power to X, que al final, bueno, pues es un marco muy grande en donde simplemente, digamos, enmarcamos todos los procesos por los cuales usamos los excedentes de energías renovables eh, para transformar esos excedentes de energía en diferentes tipos de compuestos químicos, combustibles, etcétera, que podemos utilizar de distintas maneras. Y en ese sentido, pues también podemos hacer como una subdivisión de los distintos tipos de Power to X que existen dependiendo del tipo de productos que tenemos. Pues podemos generar productos en fase gas, productos líquidos, podemos obtener combustibles, podemos obtener compuestos químicos, podemos ir de power to power, podemos generar calor, es decir, hay todo un conglomerado, digamos, de distintas alternativas en este sentido. Y yo voy a hablar un poco hoy de estas dos aproximaciones, la Power to Gas y Power to Liquids, en donde, bueno, pues evidentemente, como ya decía, el Power to Hydrogen, pues es como el ejemplo clásico o evidente de estas tecnologías, en la cual, pues bueno, obviamente usaríamos este remanente de energía para producir hidrógeno a través de electrólisis. Pero también podemos movernos a otros tipos de moléculas, por ejemplo, ir a Power to Syngas, que lo podríamos obtener también a partir de diferentes tecnologías. Podríamos, por ejemplo, usar estos remanentes de energía y en un proceso de coelectrólisis con CO2, o podríamos obtener syngas a partir de CO2 con procesos termocatalíticos, como reverse water gas shift y demás, o procesos derivados de la biomasa. Y luego, pues también tenemos el Power to Methane, que es el proceso en el cual está involucrada la metanación, en donde pues también utilizando el CO2 y el hidrógeno verde producido a través de esta tecnología, pues podemos llevar a cabo procesos de hidrogenación y obtención de metano o combustible sintético. Y por otro lado, pues bueno, también tenemos Power to Liquids, que son las otras tecnologías para obtener compuestos líquidos, dentro de los cuales pues evidentemente hay muchas opciones. Yo menciono solo algunas que tienen, digamos, relevancia en un contexto energético, y en donde, bueno, acabamos de ver que el amoníaco es un claro ejemplo de una molécula que podemos utilizar como vector energético y como forma, digamos, de almacenamiento de hidrógeno. Y lo mismo, pues el caso del metanol, que también se estaba mencionando ahora al finalizar la sesión anterior. Bueno, y aquí, pues bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Tenemos el mismo esquema de Power to X con las energías renovables y la electrólisis del agua para producir hidrógeno. Simplemente lo que quiero resaltar aquí es que, bueno, si tenemos el CO2 y el hidrógeno y llevamos a cabo la metanación, esta tecnología también se puede considerar una Hydrogen to X, que al final, pues, puede ser otro tipo de tecnología similar a lo que se podría hacer en la industria, también con posiblemente otros tipos de reacciones químicas, ¿no? No solo partiendo del CO2, sino partiendo de syngas y demás, y usando el hidrógeno obtenido a partir de este proceso para obtener estos productos.
Entonces, de cierta forma, pues, aunque esto parece estar un poco lejano a esto, en realidad, pues, son procesos que están de una u otra forma relacionados. Y lo otro para resaltar aquí, pues, bueno, es esta parte de la metanación, que, pues, evidentemente, el obtener metano, también, al igual que con el hidrógeno, pues, se puede intentar hacer un blending y se puede inyectar en la red de gas natural, que es otra forma de usar este producto. Además, pues, claro, de considerar el metano una forma también de combustible y, bueno, y de almacenamiento a más largo plazo. Y bueno, ¿por qué gas natural sintético? Pues bueno, lo primero es que en términos de capacidad de almacenamiento, en comparación con el hidrógeno, pues bueno, tiene valores bastante similares, incluso un poco mayores, y también tiene tiempos de descarga bastante más elevados que otras formas de almacenamiento de energía, como bueno, las baterías, por ejemplo. ¿Qué otras ventajas tiene? Bueno, una de las ventajas principales del gas natural sintético, que al final tiene, digamos, una composición prácticamente, bueno, mayor, ya hablaré de esto, prácticamente consistente en solo metano, pues es el hecho de que ya existe una infraestructura que está preparada para hacer distribución, hacer uso del metano. Y por lo tanto, pues es un compuesto que se puede inyectar directamente en la red de gas natural. Y esto, bueno, es lo que mencionaba ahora. En realidad, pues bueno, directamente, pero evidentemente pues existen ciertas regulaciones. En el caso del Estado español, pues bueno, implica que debe tener una composición mayor al 90% en metano. Y esto, pues bueno, esto también, digamos que da ciertas condiciones al proceso de metanación, ¿no? Eh, Otro aspecto importante, ¿por qué utilizar gas natural? Bueno, porque puede contribuir a la descarbonización, porque es una ruta de valorización del CO2 y que se puede enmarcar dentro de un concepto de economía circular. Asimismo, pues la metanación acoplada pues, al proceso de electrólisis también es una forma de integrar la red eléctrica y la red gasística. Si se piensa, por ejemplo, en un proceso en el cual, pues, después de obtener el metano, este metano se inyecta en la red de gas natural y a partir de aquí, pues, se obtiene, por ejemplo, electricidad, que también es una alternativa. Otras ventajas, pues bueno, ya lo habíamos visto, que tiene una cierta densidad energética un poco mayor que la del hidrógeno. Además es un compuesto que es fácilmente fácil de transportar porque se licúa fácilmente, sobre todo en comparación con el hidrógeno. Y pues, bueno, lo que mencionaba de la compatibilidad con la infraestructura actual. ¿Qué implica? Bueno, evidentemente, pues implica que debe haber disponibilidad de CO2 y no solo la disponibilidad, sino el origen de ese CO2 es importante. Y además, pues como necesitamos de ese CO2, pues en muchos casos puede implicar que tenga que haber procesos de captura y con lo cual, pues puede haber un aumento en los requisitos energéticos del proceso total. Y asimismo, pues bueno, implica que tiene que haber una etapa posterior a la electrólisis y a la formación del hidrógeno, que evidentemente pues tiene también su propia eficiencia energética, así que implica pues que en global puede tener una menor eficiencia que la generación del hidrógeno y el uso directo del hidrógeno. Y aquí pongo algunos ejemplos, bueno, digamos algunas rutas renovables para obtener este gas natural sintético, en donde partiendo de biomasa, pues se pueden, y dependiendo del tipo de biomasa, pues se pueden, digamos, plantear dos vías distintas para la obtención de este gas natural. La primera es, bueno, si tenemos un cierto tipo de biomasa y hacemos una digestión anaerobia, podemos generar biogás. El biogás al final es un gas que está conformado principalmente por metano y CO2. Y a partir de este biogás, si hacemos procesos de upgrading que en realidad implican simplemente la separación de este CO2 y de este biometano, pues podemos obtener biometano. Claro, este proceso de separación implica que vamos a tener una corriente de CO2
Y ahí es donde la metanación puede ser una buena alternativa para convertir ese CO2 que está contenido en el biogás y enriquecer aún más, digamos, este biogás y este biometano, aumentando aún más el contenido de metano, si al final este metano que obtenemos lo mezclamos con esta corriente. Esta pues sería una ruta alternativa. Y la otra pues que también es una ruta clásica, no solo para la obtención de metano, sino para la obtención de muchos productos químicos desde un punto de vista renovable, pues es el uso de la biomasa a través de procesos de gasificación para la obtención de gas de síntesis. Este gas de síntesis debería estar en su mayoría compuesto por monóxido de carbono e hidrógeno, pero evidentemente, pues bueno, también tendrá trazas de otros gases como CO2, metano, y dependiendo del gas comburente, bueno, que sea usado en la gasificación, si tiene cierto contenido de oxígeno o nitrógeno, etcétera, pues bueno, son, digamos, componentes que se van a agregar a esta mezcla y que van de cierta forma a cambiar la calidad de este gas de síntesis. Y una vez tenido este gas de síntesis y, bueno, dependiendo del proceso que se haga a continuación, si separamos y nos quedamos solamente con el CO y el hidrógeno, pues también se puede llevar a cabo una metanación y también se puede llegar a producir gas natural sintético. Y todo esto implica que para este proceso será necesario tener una fuente de hidrógeno. Y aquí es donde, pues nuevamente, el hecho de producir hidrógeno verde a través de la electrólisis o a través de algún otro proceso renovable, pues nos va a permitir realmente llevar a cabo pues, estos procesos. Y el otro punto, pues bueno, es que al final la composición de este gas natural sintético, pues como ya lo mencionaba, va a ser en su mayoría metano. Y bueno, ¿qué es la reacción de metanación? Pues bueno, en realidad es una reacción que se conoce desde hace muchísimos años. Está basada en la reacción de Sabatier, en donde, bueno, básicamente se combina una molécula de dióxido de carbono con 4 moléculas de hidrógeno y al final obtenemos metano y agua. Es una reacción altamente exotérmica. Bueno, lo interesante es que en esta línea de tiempo, de hecho, la metanación no se ha usado como alternativa, digamos, para la conversión de CO2 a metano, eh, con el objetivo de obtener metano, sino que se ha usado en muchos procesos, como en el caso de la producción de amoníaco y en el caso de la reacción de Haber-Bosch, para evitar que haya corrientes o composiciones de gases que contengan monóxido de carbono y CO2 que pueden ser perjudiciales para el proceso termocatalítico. Sin embargo, pues bueno, con los años sí que ha empezado a ganar terreno, digamos, para la obtención de metano y en las tecnologías Power to Gas. Y luego tenemos la otra reacción de hidrogenación, que es directamente la hidrogenación de monóxido de carbono, que también es una reacción exotérmica y que pues nos da lugar también a metano e hidrógeno. Y esta reacción de metanación pues, se puede llevar a cabo por rutas termocatalíticas o por rutas bioquímicas, pero bueno, las más desarrolladas, digamos, es la ruta termocatalítica, que normalmente se hace a temperaturas, digamos, no muy altas, y utilizando catalizadores de níquel. Y un punto importante es que ya que esta reacción es exotérmica, pues el proceso implica que tiene que haber un manejo eh, bueno, de la temperatura y de temas de calor dentro de todo el proceso. Aquí pongo un ejemplo, bueno, extraído de esta referencia, en donde se ve cómo, bueno, por una parte, tanto el proceso de producción de electricidad como el de hidrógeno, como la metanación, etcétera, pues van generando pérdidas energéticas en forma de calor. Y al final, pues evidentemente la eficiencia, si hablamos de un proceso power to power pasando por una metanación, pues bueno, evidentemente hay una disminución importante de la eficiencia del proceso. Y bueno, hablando de casos reales de aplicación, pues bueno, aquí pongo
algunas referencias de el número de plantas de biogás y de biometano que hay en Europa, en donde se ve que, bueno, evidentemente en Alemania, tanto en el caso de biogás como de biometano, pues hay una cantidad importante de plantas relacionadas con estos dos compuestos. En este caso el biometano pues se refiere simplemente al biometano, al biogás al que se le ha hecho upgrading para separarlo y para producir el biometano sin tener en cuenta pues el proceso de conversión de CO2 a metano. Y en el caso de España pues bueno, los valores son bastante más conservadores, digamos. Pero bueno, y esto nos hace, nos muestra porque, digamos, los primeros casos reales de aplicación de esta tecnología pues se encuentran precisamente en Alemania. Y este es un ejemplo de una planta de Audi para producción de metano, que bueno, ellos lo llaman e-gas, a partir de biogás, que se inauguró en el 2013 y que tiene una capacidad de electrólisis de aproximadamente 6 megavatios. Asimismo, pues bueno, posteriormente Audi también, como seguramente muchos ya sabéis, pues ha venido también desarrollando otras plantas para obtener otros tipos de combustibles renovables y también ha creado otra planta para producción de biogás, bueno, de metano a partir de biogás, siguiendo una ruta no termocatalítica, sino bioquímica. Luego, este es otro ejemplo de un proyecto en Francia que está en fase de demostración, que es el Jupiter 1000, en donde se está haciendo la reacción de metanación, pero no se usa CO2 a partir de biogás, sino que se usa CO2 capturado a partir de la industria del acero. En este caso, la capacidad de la electrólisis es de 1 megavatio y al final, bueno, lo que hacen es combinar dos procesos de electrólisis, una electrólisis alcalina y tipo PEM, y lo que hacen, pues al final, tanto es como inyectar directamente parte del hidrógeno que generan y parte lo convierten con el CO2 a metano y también hacen la inyección en la red. Y también hay algunos casos, ejemplos de casos, bueno, más pequeños a nivel nacional. Ese es el caso de una planta piloto que se desarrolló en Jerez de la Frontera, en un proyecto financiado por el Ministerio y liderado por Enagas, en donde pues instalaron una capacidad de 15 kilovatios para obtener metano a partir de una corriente de biogás que provenía de una planta de tratamiento de aguas residuales. Y este pues era más o menos el valor de producción de gas natural sintético. Y algo muy similar, digamos, a esta planta fue el proyecto COSI, en el cual, bueno, IREC participó y tuvo un rol, digamos, importante en la parte de la metanación. Este fue un proyecto liderado por Naturgy y dentro del RIS-3CAT, y en donde se instaló esta planta en la EDAR de Riusec en Sabadell, y se obtuvo metano a partir de biogás y tuvo una capacidad instalada de 37 kilovatios hora. Y en este proceso, pues bueno, en la parte de metanación se evaluó una configuración de un reactor termocatalítico en 2 etapas, en donde, bueno, en una primera etapa se hacía una primera conversión del CO2 o del biogás, y luego, pues en una segunda etapa, pues de la mezcla, salida de esta primera parte. Y bueno, en el caso de la composición de la mezcla de salida del segundo reactor, pues se ve que incluso a velocidades espaciales relativamente altas, pues la composición cumplía con la normatividad, que era, pues bueno, más de un 90% de metano. Y asimismo, pues bueno, en este proyecto también se participó en otros aspectos, también digamos más a nivel de desarrollo que de demostración, en donde bueno, también se implantó un reactor de tipo catalítico, pero activado por plasma, y asimismo pues también se investigaron distintas
bueno, alternativas o configuraciones en la parte de la electrólisis, usando un electrolizador alcalino comercial y usando un electrolizador de alta temperatura. Y bueno, además del caso del metano, obtenido a partir del biogás, pues bueno, hay otro caso que también es bastante relevante, tanto en un contexto de la industria química como en un contexto de vector energético, que es el caso del metanol, y es precisamente, bueno, de lo que estábamos hablando anteriormente. En el caso del metanol, pues bueno, en su mayoría sabemos el metanol se produce a partir de gas natural, en donde pues a partir del gas natural se hace un reformado y se obtiene un gas de síntesis y posteriormente pues bueno, se obtiene el metanol y a partir del metanol pues bueno, evidentemente existe toda una industria química que bueno, seguramente el público conoce mejor que yo. En este sentido, pues bueno, también el proceso como tal es finalmente una reacción de hidrogenación en donde o partiendo del CO o partiendo del CO2, pues bueno, se requiere una cierta cantidad de hidrógeno para obtener el metano. Entonces, no sé, otro aspecto importante, digamos, por tener en cuenta en este proceso es, bueno, intentar sustituir, tal como en el caso del amoníaco, como planteaba anteriormente José Ramón, es sustituir esta parte de la generación del hidrógeno y del CO, la parte del syngas, a través de fuentes o rutas alternativas. Y en este caso, pues existen algunos ejemplos también a nivel industrial que han venido surgiendo desde hace unos años. El más representativo, pues evidentemente es el de la planta Jorchola en Islandia, en donde se usan los excedentes de energía geotérmica que se produce en el sitio y el CO2 también que se genera dentro de la planta geotérmica para llevar a cabo un proceso directo de hidrogenación de CO2 y obtener el metanol. La capacidad de esta planta, pues bueno, es de 6 megavatios hora y bueno, se producen 4.000 toneladas al año de metano. Y luego, pues hay evidentemente ejemplos, digamos, que tienen más relevancia a nivel, bueno, tanto internacional y a nivel local, como es el caso de la planta de combustibles de Enerkem en Canadá, que fue, bueno, un proyecto de plantas demostradoras que Enerkem ha venido desarrollando, en donde usa residuos municipales sólidos para la obtención del syngas. Y a partir de, pues, digamos, de este proceso, lleva a cabo la síntesis de metanol y más recientemente, pues, ha venido planteando la obtención de otros productos a partir del metanol obtenido a partir de estos residuos sólidos. Y este ejemplo, pues, es relevante, ¿no? Porque evidentemente sabemos que del proyecto de la ecoplanta en Tarragona, que es un ejemplo bastante importante, en donde se buscan producir 220.000 toneladas al año de metanol y que implica el uso de un electrolizador con una capacidad de 150 megavatios, que es, bueno, es bastante relevante a nivel industrial. Y uno de los puntos, pues, en este caso que quiero resaltar, pues bueno, es el hecho de que en todos los casos, tanto para la síntesis de metanol como pensado para ir directamente o indirectamente a otros compuestos, digamos, de cadena más larga, esta relación de CO a hidrógeno es importante. Y bueno, dentro de la industria química tenemos pues otros ejemplos, he querido ponerlos, pero bueno, no soy experto en ellos, pero bueno, como ejemplos de uso del hidrógeno, pues también existe, digamos, la industria del acero, que es una de las causantes de una gran proporción de las emisiones totales de CO2 de la industria al año, y en donde pues bueno, se llevan a cabo procesos para la reducción de óxidos de cobre obtenidos, bueno, de minerales
y en donde pues existen diferentes alternativas, tanto usando hidrógeno, CO o carbón directamente en las rutas tradicionales, y en donde se podría también hacer una transición hacia el uso del hidrógeno en distintos tipos de procesos. Una opción evidente también, igual que en el caso del metanol y del amoníaco, pues sería sustituir el gas natural y los procesos de reformado de gas natural para obtener hidrógeno por una fuente de hidrógeno renovable. Y otro ejemplo pues sería los procesos para obtención de olefinas ligeras, de lo cual, pues bueno, ya nos hablará en la próxima presentación Miriam, en donde, pues bueno, hay distintos tipos de procesos para la obtención de estas olefinas y en donde en una primera parte, pues nuevamente es importante este ratio de hidrógeno a CO, y en donde pues seguramente tiene relevancia el hecho de obtener hidrógeno, de tener hidrógeno renovable disponible para hacer ese ajuste necesario para llevar a cabo todas las otras reacciones. Y pues ya para finalizar quiero plantear como rutas alternativas, o bueno, como ruta alternativa al proceso, digamos, de obtención de este gas natural, que podría ser obtenido pues, a partir de biomasa, procesos de gasificación, o a partir de CO2 con reverse water gas shift y demás, pues evidentemente algo que podríamos hacer en lugar de producir por una parte el hidrógeno y por el otro producir el syngas, existe la alternativa de la coelectrólisis, en donde podríamos directamente en un proceso electroquímico pues reducir el CO2 y el agua para obtener mezclas de syngas, de gas de síntesis, con diferentes composiciones de monóxido e hidrógeno. Y esa aproximación, aunque tecnológicamente pues está en un grado de desarrollo menos avanzado que la electrólisis del agua propiamente, pues es una ruta interesante para producir compuestos de cadena más larga a través de procesos posteriores tipo Fischer-Tropsch. Y bueno, este esquema es un ejemplo de lo que sería un electrolizador basado en un proceso de alta temperatura, pero bueno, también se puede hacer en procesos de electrólisis a baja temperatura. Estos son, bueno, algunos resultados, de hecho, que hemos obtenido en nuestro grupo de investigación, en donde, bueno, lo que podemos ver es que variando la cantidad de energía, digamos, que suministramos al electrolizador, podemos obtener distintas composiciones de CO e hidrógeno, lo cual de una u otra forma podría intentar ajustarse a las necesidades del proceso posterior. Esto, pues bueno, evidentemente requiere aún más desarrollo y digamos que habría que valorarlo en un contexto industrial real, porque bueno, pues también hay otros temas relacionados con la productividad, en donde pues si variamos esta cantidad de energía de la que yo hablaba para modular esta ratio, pues también afectamos la cantidad de producto que tenemos. Entonces, bueno, sería cuestión de valorar si uno se centra en una opción de coelectrólisis en donde se obtiene una mezcla de CO e hidrógeno, o si se tienen digamos, dos reactores diferentes, en donde en un primero se obtiene hidrógeno y en un segundo se obtiene solamente CO, por ejemplo. Y también, pues bueno, tenemos algunos ejemplos de procesos, digamos, de electrólisis directa, en donde sin pasar primero por el hidrógeno, pues también podemos intentar usar rutas electroquímicas para reducir directamente el CO2 a compuestos de interés. En este caso, por ejemplo, este es un proyecto industrial en el que estamos colaborando con una empresa en Castellón, en donde la idea es enriquecer una corriente de gas que sale de un proceso pirolítico a través de la producción de syngas. Y en este proyecto nacional, por ejemplo, pues estamos también planteando otros procesos electroquímicos
con el objetivo de ir a otros productos digamos, de cadena más larga, como es el caso del etileno o el etanol, a partir del CO2 y siguiendo pues una ruta directa. Y asimismo, pues bueno, esto también ya lo planteaba José Ramón. También estamos haciendo un poco de desarrollo e investigación en el tema de la reducción electroquímica de nitrógeno y de nitratos para la obtención de amoníaco, en lugar, digamos, de pasar por una etapa intermedia de producción del hidrógeno. Y bueno, es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Perfecto. Yo no veo las manos levantadas, pero bueno, nuevamente, ¿no? ¿Cómo ves de competitivo este biometano, ¿no? Con respecto al gas natural fósil, o cuán competitivo es, ¿no? Bueno, en realidad digamos que a estas alturas creo que aún le queda un poco, digamos, por mejorar, ¿no? El tema del gas natural, bueno, todos lo sabemos y lo vemos ahora, ¿no? Bueno, es un compuesto que ha estado fluctuando en términos de precio, ¿no? Tradicionalmente, pues siempre ha sido bastante barato. Y de hecho todos los procesos industriales que han dependido del gas natural fósil, bueno, sí, eh, pues siempre han, digamos, en términos de mercado, pues siempre también han estado estrechamente ligados con esa fluctuación en los precios. Y en ese mismo sentido, pues es un poco difícil comparar el biometano, cómo sería respecto a esto. Evidentemente, lo que hemos visto en el caso de la metanación es que, digamos que una parte del proceso que requiere mejoras tanto en eficiencia como en disminución de coste y demás es la parte de la electrólisis para producción del hidrógeno. Y el otro, pues, es el coste de la energía, de la electricidad. En el caso de la metanación del proceso como tal, pues bueno, también se puede mejorar un poco la eficiencia y lo que sí se sabe es que, bueno, tiene una cierta economía de escala. O sea, si vas a procesos bastante más grandes, pues se vuelve más competitivo respecto al gas natural. Perfecto. Bueno, no veo preguntas de la audiencia. Te agradecemos un montón la presentación, que has estado con nosotros, y la claridad también en la exposición. Si os parece bien, pasamos a la siguiente ponente. Si pasamos a habilitar la cámara de Miriam y demás. Bueno, con nosotros va a estar ahora Miriam Díaz de los Bernardos, que es doctora, obtuvo su doctorado en el año 2013 en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Este doctorado lo obtuvo bajo la supervisión del profesor Castillón y el profesor Van Leeuwen del ISIC. Trabajó en síntesis estereoselectiva de moléculas orgánicas mediante procesos organocatalíticos. Pasado su etapa doctoral, trabajó durante 4 años como investigadora del Centro Tecnológico de la Química de Tarragona, trabajando en proyectos de investigación, desarrollo e innovación relacionados con síntesis orgánica y diseño de nanomateriales para aplicaciones catalíticas, tanto proyectos públicos como proyectos privados. Desde el año 2019 es responsable de la división de síntesis y catálisis del Centro Tecnológico de Eurecat en Tarragona. Su principal función se centra en la coordinación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, tanto públicos como privados, y están relacionados estos proyectos con el diseño de catalizadores y el desarrollo de nuevos procesos para la producción de una química más sostenible. Hoy nos va a compartir su experiencia alrededor del hidrógeno verde como una gran oportunidad para la producción sostenible de etileno y propileno.
podemos decir que el hidrógeno renovable está llamado a ser, el tema de las ponencias, ¿no? Un sistema energético descarbonizado y hay un cambio de perspectiva respecto al hidrógeno renovable, de ser concebido como vector energético susceptible de almacenamiento y de utilizar el hidrógeno como un vector importante para la descarbonización, ¿sí? La industria química es parte de esta posición para abordar esta producción sostenible de etileno y propileno, y mediante la transformación del hidrógeno y principalmente del dióxido de carbono. ¿Sí? Sin más, Miriam, te invito a que hagas tu ponencia y bueno, será un placer escucharte. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Podéis ver mis diapositivas, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Vale. Gracias. Bueno, ante todo agradecer a la organización darme la oportunidad de participar en este seminario. Como ya os he dicho, como os ha comentado Gabriel, os hablaré sobre la oportunidad que tiene en concreto la industria petroquímica con el hidrógeno verde para producir de manera sostenible tanto etileno como propileno. Bien, el futuro parece ser que será sostenible. Estamos en un momento importante, ¿no?, para abordar esta carrera contra el cambio climático. Como ya sabéis, España recibirá un total de 140.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation, y el Gobierno pretende con estos fondos reforzar, ¿no?, tanto la inversión pública como privada para reorientar el modelo productivo de la industria y transformar, ¿no?, de un modelo de economía lineal donde extraemos, utilizamos nuestros recursos naturales, los transformamos, los utilizamos y los desechamos, a un modelo de economía más verde, más sostenible, más circular. Para conseguir el reto, ¿no?, de esta neutralidad climática para el 2050, el hidrógeno verde va a ser una pieza clave en la revolución energética. Este gráfico de aquí representa las industrias que más consumo de energía utilizan, es decir, las que más contaminan. Industrias como la aviación, navegación, la industria cementera, la siderúrgica, la industria de agricultura, la industria química, la industria del papel, también la industria alimentaria. Pero como veis, del total del consumo energético, únicamente alrededor de un 20%, que es esta parte azul de aquí, proviene de electricidad, de la utilización de electrones. El resto simplemente proviene de la utilización de moléculas, ¿no?, que le suministran esta energía. Y es por eso que en estos sectores la implementación únicamente de energías renovables no va a implicar una descarbonización. Es aquí donde el hidrógeno pues tiene un papel muy importante. ¿Por qué? Porque el hidrógeno se puede obtener utilizando energía renovable. En el proceso de electrólisis, mediante energía renovable, esta energía se transforma en hidrógeno y oxígeno mediante la ruptura de agua, ¿no? Es decir, obtenemos un hidrógeno libre en emisiones, y esta molécula que es libre en emisiones nos permite descarbonizar estas industrias de manera indirecta. Respecto a la industria química, en Europa la industria química es la tercera industria que mayor emisiones emite a la atmósfera. Alrededor de 30 gigatones de CO2 se emiten al año por la industria química, y de estas emisiones un 95% están basadas en el uso de combustibles fósiles, tanto en la utilización para suministrar energía como en los productos, la materia prima, ¿no?, que se utiliza para estos procesos. Y es aquí donde la transición de esta industria química, el futuro, ¿no?, para una industria química descarbonizada, la tecnología de la electroquímica va a jugar un papel fundamental. Mediante el uso directo de electroquímica, que es la aproximación que veis aquí, lo que se puede hacer es transformar directamente materias primas renovables, como pueden ser el CO2, el metano, la biomasa, directamente en productos que tienen un gran valor añadido, como combustibles, químicos, fertilizantes, incluso compuestos de química fina. Si este proceso electrolítico lo acoplamos a energía renovable, obtenemos un proceso global que es neutro en emisiones. El problema de este proceso, ¿no?, de la electrificación de la industria, de aquí el nombre de e-refinery, de forma directa, es que, bueno, para llegar
al mercado, o sea, para producir los niveles que producen hoy en día la industria química, pues están lejos, ¿no? Necesita un gran desarrollo. Es aquí donde la forma indirecta tiene una aplicación más inmediata y es en lo que me voy a centrar, ¿no? en mi charla. A partir de la forma directa, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos, otra vez, aquí es donde el hidrógeno tiene un papel importante, obtenemos hidrógeno utilizando electricidad, convertimos estos electrones en una molécula de hidrógeno a partir de agua, simplemente, y este hidrógeno lo mezclamos con materias primas que también sería interesante que fueran renovables, como podría ser CO2, nitrógeno, como ha dicho mi compañero José Ramón, o biomasa, y en un proceso termocatalítico. A partir de este proceso termocatalítico podemos obtener, dependiendo del tipo de reacción, dependiendo del tipo catalizador, combustibles, productos químicos que se van a usar y el desecho se va a reutilizar, ¿no? Dando este ciclo, cerrando el ciclo de esta manera. Es por eso que ha habido un cambio radical en la perspectiva del hidrógeno. Hace unos años el hidrógeno se utilizaba como vector energético, se utilizaba para almacenar los excedentes de energía renovable. Y ahora la aproximación es totalmente distinta. Ahora lo que queremos hacer es generar en exceso energía renovable para poder producir hidrógeno. Y es por ello que aquí es importante promover la inversión por los early adopters, ¿no? Las primeras empresas, las primeras que se lanzan en la piscina para avanzar hacia este camino que ya está muy definido. Y es por ello también que la Unión Europea pues está invirtiendo en la industria de los electrolizadores para evitar ser importadores de hidrógeno, como nos ha pasado con los combustibles fósiles y con el gas. Con el hidrógeno se pueden hacer muchas cosas. Esto es el concepto del Power-to-X, que también ha comentado mi compañero Sebastián. En su ponencia ha tratado el Power-to-Gas, donde el hidrógeno se puede transformar a metano sintético. Power-to-Liquids, que es el hidrógeno, se puede transformar vía reacción de Fischer-Tropsch, por ejemplo, utilizando el CO2 renovables a combustibles sintéticos. Este de aquí, el Power-to-Chemicals, es el que voy a desarrollar ahora, que es la base de mi ponencia. Y también se puede utilizar directamente directamente, ¿no? Como para producir energía, que es el Power-to-Power, que es, por ejemplo, la alimentación de una pila de combustible y así, ¿no? Pues evitar, ¿no? Intentar suplir estos problemas de intermitencia de la energía renovable y dar pues una respuesta, ¿no? a la producción y a la demanda, ¿no? Que sea algo lineal. Y el Power-to-Heat, que es utilizar este hidrógeno para hornos y como combustible para hornos y calderas. El esquema es muy sencillo, siempre se parte de una reacción de electrólisis. Esta reacción de electrólisis se necesita energía. Si esta energía proviene de electricidad que no es renovable, parcialmente renovable, es esta electricidad que he pintado como azul, obtendremos hidrógeno que se caracteriza como azul. Si esta electricidad proviene de una fuente 100% renovable, obtendremos hidrógeno verde. Obviamente esta energía se necesita para romper la molécula de agua y generar el hidrógeno que os he mencionado, ¿no? Este hidrógeno se puede utilizar directamente. Son las aplicaciones de Power-to-Power en transporte, industria, inyección de red natural, de gas natural, o también se puede mezclar con CO2 para producir directamente combustibles líquidos o productos químicos, como pueden ser las olefinas. ¿De dónde puede venir este CO2? Bueno, pues tenemos distintas rutas. Lo ideal es que sea renovable, obviamente. Se puede tener CO2 fósil, pero bueno, tiene una huella de ambiental importante. También se puede obtener CO2 renovable. No sé si existe esta terminología, pero bueno, el CO2 renovable yo lo considero como el CO2 que se puede obtener, por ejemplo, por la gasificación de biomasa o de residuos, ¿no? Que es la aproximación esta que ha mostrado antes Sebastián, que está teniendo, que está llevando Repsol aquí en Tarragona, en el Murey. O también se podría captar el CO2 de la atmósfera. Bueno, ya hay muchos proyectos
y en los que el CO2 se puede capturar de la atmósfera. Obviamente las corrientes de CO2 serán mucho menores. Aquí hay una innovación, pero bueno, se está trabajando. Al final, si fuera con el CO2 capturado de la atmósfera, el concepto quedaría súper bonito, ¿no? Porque al final, si utilizas aire, electricidad 100% renovable, es decir, la energía del sol y agua, puedes obtener pues, esta cantidad de compuestos, ¿no? que utilizamos tanto hoy en día, pero bueno, esto sobre el papel, que todo lo aguanta. Y aquí ahora me gustaría daros pues, la visión de lo que podría ser la nueva petroquímica en base, obviamente, a lo que dicen los expertos. Las petroquímicas, las refinerías, tienen una planta de steam reforming del metano, donde si esta planta se le acopla un proceso de captura, obtenemos hidrógeno que se considera como hidrógeno azul. Si no tenemos este proceso de captura sería el hidrógeno gris, pero bueno, como estoy planteando el nuevo escenario, pues ya no lo he pintado. Además, si le añadimos, pues como he comentado, un proceso de gasificación o bien de residuos o bien de masas, como está haciendo Repsol o también Petronor en el País Vasco, lo que obtendríamos, aparte de hidrógeno también, nos daría también la posibilidad de capturar este CO2 teniendo CO2 100% renovable. Si además le incorporamos un electrolizador, podemos obtener hidrógeno, también 100% renovable si proviene de energía renovable, o azul si proviene de energía parcialmente renovable. Este hidrolizador lo podemos tener en planta o se podría contratar a una empresa gasista que nos lo suministre. Al final, lo que obtendríamos sería hidrógeno y CO2. Este hidrógeno, como ya he comentado, se podría utilizar directamente para estas aplicaciones, pero una aproximación que es la que es importante para la industria petroquímica es combinarlo con CO2 y a partir de rutas de Fischer-Tropsch o la fabricación de metanol. Si con un reactor de Fischer-Tropsch lo que obtenemos directamente es diésel y también podemos obtener queroseno, ¿vale? Esta aproximación, ya he leído algunas veces que sería la única opción viable para el sector de la aviación, ¿no? Porque los aviones difícilmente pueden tener pues, tanques de hidrógeno o tanques de amoníaco o pilas de combustible, ¿no? Sería formar este queroseno de manera sintética, de esta manera. Si quieren queroseno libre que no provenga del carbono, ¿no? Después, lo que es importante para la industria petroquímica sería también que a partir de este proceso se podría obtener nafta y parafímenas. El proceso de Dow Ibérica de aquí Tarragona sintetizan etileno a partir del steam cracking de la nafta. Y también a partir de la fabricación de metanol o dimetiléter se puede utilizar directamente combustible, pero también es uno de los building blocks muy importantes en química para la fabricación de muchos tipos de compuestos. He puesto aquí una lista, pero se podrían obtener más de los que tienen un mercado más interesante y por supuesto sus derivados que todos sabemos cuáles son, ¿no? Pues bien, ahora me gustaría hablaros más en concreto del proceso de Fischer-Tropsch y para mostraros cómo a partir de este proceso se podría acoplar también a seguir igual para la síntesis de olefinas. El proceso de Fischer-Tropsch es un proceso que pusieron a punto estos dos señores, son dos químicos alemanes en Alemania en 1925, porque en aquel momento no podían importar petróleo y lo que tenían era carbón, y lo que hace el proceso de Fischer-Tropsch es transformar carbón en gasolina. A partir del carbón lo masifican y extraen el CO2, el DCO y el hidrógeno para formar gasolina. Pues bien, si tenemos nuestra planta de steam reforming en nuestra refinería y le acoplamos un proceso de captura de CO2, que este proceso de captura de CO2 ya tiene TRLs bastante altos, además para capturar CO2 se necesitan aminas y las refinerías ya también tienen plantas de aminas, ¿no?
Pues bien, tenemos nuestro CO2, también le instalamos un electrolizador o contratamos una empresa gasista que también produzca hidrógeno verde, y a partir de este CO2 hidrógeno pues alimentamos un reactor que se llama reactor de desplazamiento inverso. Este reactor lo que hace es convierte CO2 hidrógeno en agua y monóxido de carbono. El monóxido de carbono es la molécula clave para el proceso de Fischer-Tropsch, porque si la seguimos mezclando con hidrógeno en el ratio adecuado, podemos obtener crudo sintético, es decir, obtenemos petróleo sintético. Este petróleo sintético no se puede utilizar directamente, se tiene que pretratar, pero ocurre igual cuando en la refinería, porque el petróleo que se obtiene en la naturaleza se tiene que pretratar igualmente con el mismo proceso, que creo que se llama hidrocracking, ¿no? Entonces, a partir de este upgrading de los productos de Fischer-Tropsch, obtenemos diésel sintético, gasolina sintética y queroseno sintético. Además, el proceso de reverse water gas shift y el de Fischer-Tropsch son procesos que son exotérmicos. Desprenden energía, y esta energía se podría utilizar, por ejemplo, para el sistema de captura de CO2, que también necesita, que aquí sí que se necesita algo de energía, y también es una observación interesante, es que, como veis, el hidrógeno se utiliza tanto en el proceso de reverse water gas shift, como en el proceso de Fischer-Tropsch, como en el proceso del upgrading de los productos de Fischer-Tropsch, por lo que necesitamos pues, una gran cantidad de hidrógeno. Pues bien, a partir de Fischer-Tropsch, también, dependiendo del ratio, como ha comentado mi compañero Sebastián, de CO hidrógeno, que simplemente decidamos añadir a ese reactor, no lo tenemos que generar in situ, y el catalizador adecuado, podemos obtener también olefinas como el propileno o el etileno. Bueno, ya sabéis que el etileno y el propileno son como las estrellas de Hollywood, ¿no? De la industria química, por decir algo. Se utilizan para producir infinidad de productos químicos. Como veis, la producción en el año 2019 del etileno y el propileno es del orden de millones de toneladas y el mercado del orden de billones de dólares. Esto indica que el impacto en la reducción de emisiones, si conseguimos producirlos en un proceso que es libre en emisiones de CO2, el impacto para conseguir un futuro sostenible sería impresionante. ¿Cómo se produce olefinas a partir de CO2 y hidrógeno? Bueno, siempre empieza por un proceso de hidrogenación catalítica del CO2. Hay dos vías que se utilizan. Una de ellas es, a partir de CO2 y hidrógeno, obtengo metanol. Este metanol lo deshidrogeno y obtengo una olefina ligera. Y la otra es la que os he comentado, es la del proceso de reverse water gas shift. A partir de CO2 y hidrógeno, realizo el proceso de reverse water gas shift, formo el monóxido de carbono y tengo más hidrógeno, y aquí el proceso de Fischer-Tropsch me podría dar también la olefina ligera. Y aquí os presento lo que podría ser el futuro en la producción de propileno, ¿no? Por ejemplo, podría ser exactamente sería el mismo esquema para la producción de etileno. Una planta para la producción de propileno que sería 100% renovable. ¿Qué unidades necesitamos? Necesitamos electricidad renovable. Esta electricidad renovable alimentaría un electrolizador. Obviamente también necesitamos agua. En este electrolizador se realizaría el proceso de electrólisis de agua. Este oxígeno también lo podríamos capturar también para aplicaciones industriales, y obtendríamos hidrógeno. Necesitamos otra unidad, que es el proceso de reciclado de la industria. Capturamos el CO2 de la industria o lo capturamos de fuentes biogénicas. Da igual, lo importante es tener CO2 renovable, y tanto el CO2 como el hidrógeno alimentarían la unidad de transformación. ¿Qué es lo que
¿Qué es lo que pasaría en esta unidad? Tendríamos 2 reactores de lecho continuo en continuo, de lecho fijo en continuo, perdón, y podríamos abordar pues, las 2 posibilidades, ¿no? También en el primer reactor pues, se podría dar la reacción de reverse water gas shift o la formación de metanol, y en el segundo pues, se obtendría la deshidrogenación de metanol a la olefina o el proceso de Fischer-Tropsch a la olefina. El proceso de downstream sería compatible con los procesos que existen hoy en día en las refinerías por ejemplo, la deshidrogenación de alcanos en la refinería en Barson-Atrac. Y el propileno, obviamente, tendrían las mismas especificaciones, por lo que la infraestructura, los camiones cisterna que se utilizan para llevar el propileno de Barson-Atrac a Basel serían exactamente los mismos. El proceso de transformación es este que veis aquí. Como veis, el único proceso que requiere energía es el primero, es la hidrólisis del agua. El resto de reacciones son reacciones que son termodinámicamente favorables. Si la energía que se requiere para la primera etapa la obtenemos con energía 100% renovable, podemos decir que al final el balance global es que obtenemos propileno utilizando agua y dióxido de carbono en un proceso que es libre en emisiones. Pues bien, la madurez de esta tecnología para plantas industriales es que a día de hoy no existe ninguna planta en que aborde los 2 procesos, ¿no? Pero sí que existen plantas, por ejemplo, la planta que ha comentado mi compañero Sebastián en Islandia, la de Carbon Recycling International Plant, que es la Carbon de George Olah. Bueno, se llama George Olah porque este señor ganó el premio Nobel por descubrir este proceso. En esta planta lo que hacen es producir metanol a partir de CO2 y hidrógeno, ¿no? que obtienen a partir de electrólisis del agua, ¿no? Y la electricidad pues la utilizan los excedentes de energía que tienen allí. Entonces, esta planta opera desde el 2009 y produce 5 millones de litros al año de metanol. También existe en otras plantas en China donde se producen etileno o propileno a partir de metanol. Este metanol lo tienen a partir de carbono, pero bueno, al fin de cuentas lo que hacen es producir etileno o propileno a partir de metanol. Son plantas que operan desde el 2011, 2013, 2008 y producen como bueno, pues esta cantidad, ¿no? de toneladas al año. De hecho, el proceso de Lurgi para la producción de propileno a partir de metanol, el downstream que utilizan, o sea, las fracciones de olefinas que acaban obteniendo, son unas fracciones muy parecidas a las que obtiene Barson-Atrac a partir de la deshidrogenación de propano para producir propileno, por lo que, como he comentado anteriormente, el proceso de downstream sería compatible con el que tienen en la petroquímica. Bueno, como conclusiones, de manera muy general, deciros que el hidrógeno renovable está llamado a ser el pilar de un sistema energético descarbonizado. Ha habido un cambio de perspectiva de aprovechar excedentes de electricidad a generar electricidad en exceso para producir hidrógeno. Aquí también me gustaría comentar que no creo que es necesario que para la producción en aplicaciones de Power to Chemicals se espere a tener potencias de electrolizadores y de plantas fotovoltaicas que lleguen a los niveles de productividad que necesita la empresa. Creo que eso es algo que se puede desarrollar en paralelo. La industria puede empezar con hidrógeno azul y en el momento que eso ya esté desarrollado, pues cambiar ese hidrógeno azul por hidrógeno verde. Y como he dicho, la industria petroquímica parte de una magnífica posición para abordar la vía de Power to Chemicals. Y por último, me gustaría aprovechar la oportunidad de tener esta audiencia empresarial, ¿no? Para animaros a ser esos early adopters, esos pioneros en empezar este camino hacia un futuro sostenible y cómo no contar con Eurecat
como socio tecnológico en este camino a la transición energética. En Eureka Tarragona estamos ya poniendo a punto un laboratorio de hidrógeno. Vamos a contar con un electrolizador piloto que va a llegar a una potencia de 400 vatios y una pila de combustible. Esto nos va a permitir pues, innovar en los distintos componentes que integran estos dispositivos para optimizar los procesos. También contamos con tecnología de pretratamiento de agua. Imaginaos que lo interesante que sería que el electrolizador, el agua que se utilice, pues sea un agua que sea un residuo, ¿no? Para una industria o incluso agua de mar. También tenemos una planta piloto, una red piloto para la integración de hidrógeno como vector energético. Lo podemos integrar con pilas de combustible, por ejemplo, y dar así pues una solución a esta intermitencia de la energía renovable. También tenemos tecnología para la gasificación de residuos y la pirólisis de residuos y de biomasa para generar el syngas que se necesita para la reacción de Fischer-Tropsch, por ejemplo. Y también tenemos una planta piloto, de hecho un reactor en continuo para producir de manera termoquímica estos combustibles, ¿no? y diseñar catalizadores para obtener los combustibles, para obtener los productos de manera selectiva y de la mayor eficiencia posible. Todas estas tecnologías las utilizamos, como he dicho, para abordar esta transición de una industria química que depende de combustibles fósiles a una industria química descarbonizada, ¿no? Y para ello abordamos las dos rutas que os he comentado anteriormente: la ruta indirecta, donde la electrificación se basa solamente en producir ese hidrógeno y luego ese hidrógeno lo combinamos con materia prima renovable para hacer los productos, o la ruta directa, ¿no? Que es una ruta que, claro, es muy bonito, pero bueno, necesita, o sea, es convertir directamente la electricidad y hacer una coelectrólisis, ¿no? Entre el agua y una materia prima renovable para hacer el producto que interese. Pues bien, hasta aquí mi presentación. Espero que os haya resultado interesante y bueno, estoy encantada de resolver cualquier duda que pueda. Bueno, muchas gracias, Miriam. Carles, no sé si tienes una pregunta, Carles Alabau. Sí. Hola, Miriam. No, Hola, Carles. Creo que en Petronor Repsol está desarrollando una planta piloto, ¿no? De este tipo. No sé si van a CO2 a combustible o no sé. ¿Es Fischer-Tropsch también o...? Petronor yo creo que está en el País Vasco, está desarrollando una planta para la gasificación no sé si son de residuos o biomasa, para producir, creo que sí que es combustible, sí. Pero no te lo puedo asegurar ahora mismo, pero sí. Vale, ok. Y esto que nos planteabas, los niveles de productividad son alcanzables los actuales con estas tecnologías que proponías, o cómo lo ves? Los niveles de productividad que existen ahora en la petroquímica con esta tecnología ahora mismo no sería alcanzable. Lo que sí, que es lo que he dicho que propongo, estaría muy bien empezar con hidrógeno azul, donde allí sí que nos permitiría obtener unos niveles de productividad más intermedios, ¿no? Más una planta intermedia, y a medida que se va avanzando, ¿no? Por aquí, pues escalarlo y obtener los niveles de productividad que necesitan, bueno, que realizan actualmente, ¿no? En las refinerías. Juan Ramón, que tienes la mano levantada también. Bueno, sí. Mi cuestión es referente a un tema bastante delicado. Es cómo las nuevas tecnologías pueden sustituir a las basadas en las tecnologías que utilizan fuentes fósiles. Y eso tiene dos líneas. Una es la productividad, cuánto se puede producir,
porque las empresas tienen un ritmo y les interesa unas cantidades de productividad, y las otras es los costes. Y por lo tanto mi pregunta iba ya por esta segunda parte, aunque se puede mezclar también con la primera parte de ritmo de productividad. Es decir, la gran batalla está en sistemas que tengan cuando se necesita utilizar electrolizadores o coelectrolizadores que tengan ritmos de muchos amperios por centímetro cuadrado. Esta es la gran batalla, y las plantas de demostración industrial que ya se están haciendo ya no te prueban nada que no esté en el rango de amperios por centímetro cuadrado. Tecnológicamente no es fácil. Si alguien se está mirando electrolizadores, verá que muchos electrolizadores comerciales ya no dan la talla. Pero si no se pone valores de amperios por encima de amperios por centímetro cuadrado, es que la productividad industrial no va a salir. No va a salir. Entonces esto significa que hay que aumentar muchas unidades para tener la productividad, y significa mucho CAPEX. Pero yo iba a preguntarle a Miriam, de todo lo que nos ha explicado, el aspecto económico, porque cualquier industrial, ya que has contado y has ofrecido una serie de servicios que todos podemos ofrecer a los industriales, pero la pregunta cuando nos viene a ver cualquiera del sector industrial es, bueno, y este proceso que cuesta, ¿va a ser más caro, no va a ser más caro? ¿Hay posibilidades? ¿Cómo lo ves, Miriam? Sí, a ver, ya sé que para los industriales el CAPEX y el OPEX es muy importante. Yo lo he basado más en el impacto de la sostenibilidad, ¿no? Pero sí que es cierto que, como he dicho, ¿no? Es verdad que llegar a los niveles de productividad, ¿no? Como ha comentado Gabriel, actuales, utilizando hidrógeno verde, ahora mismo es inviable, por lo que tú dices, ¿no? Porque los dispositivos, tanto las placas fotovoltaicas como los electrolizadores, la potencia que pueden asumir no es compatible con lo que necesita la industria. Por eso he comentado que mientras esta tecnología se va desarrollando, en paralelo estos procesos se pueden ir implementando, por ejemplo, no utilizando hidrógeno verde, pero se puede utilizar hidrógeno azul, que es el hidrógeno que se obtiene en el proceso actual del steam reforming del metano. Simplemente se le acopla una captura de CO2, ese hidrógeno ya se considera un hidrógeno azul, allí ya baja la huella de carbono también. Entonces, con ese hidrógeno azul y implementándolo con reactores de Fischer-Tropsch o de Reverse Water Gas Shift, se pueden llegar a obtener niveles de productividad considerables. La reacción como habéis visto, la dimensión de las plantas son las que os he enseñado en la última transparencia, ¿no? Del orden de no sé si eran de 0,5 millones de toneladas al año, ¿no? De propileno. Seguramente eso no es nada con lo que se produce hoy en día en la refinería, pero sí que en la petroquímica, pero sí que se puede empezar por allí y bueno, mientras se va avanzando, ¿no? No esperar a tener una producción de hidrógeno verde para producir a los niveles actuales. Y los niveles en cuanto a costes, bueno, como veis, es que se pueden, no se parte no se va a construir una planta en un campo de margaritas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ya tienes un entorno industrial y ya tienes unas capacidades que ya están en la petroquímica y que se pueden utilizar, ¿no? para el nuevo escenario. Pero está claro que los valores exactos no te lo puedo decir. Pero en términos de sostenibilidad te aseguro que sí que saldríamos beneficiados. Bueno, perfecto, Miriam. Gracias. Bueno, estamos llegando al fin de la sesión. Los tres ponentes, bueno, os agradecemos un montón las ponencias que habéis desarrollado. Voy a ceder la palabra a Carles Rabau, que es coordinador del grupo de trabajo de hidrógeno de la EQT,
para que nos plantee sus conclusiones un poco de la jornada, como venimos haciendo en todas las jornadas. No, Carles. primero, gracias a ti, Gabriel, por organizar. Hoy Francisco no ha podido asistir, o sea que te lo agradecemos mucho. Y también, sobre todo, a José, Miriam y a Sebastián, ¿no? Hemos empezado con la famosa reacción de Haber-Bosch, intentando entender el rol del amoníaco en la transición energética. Y también las dificultades, ¿no?, del cracking de esta molécula para volver a obtener el hidrógeno para cualquier uso. Veremos, ¿no?, si acaba siendo la molécula con la cual se transporta el hidrógeno renovable en los proyectos como creo que has presentado en NEOM en Saudi Arabia, ¿no? Después hemos saltado a procesos de metanización, ¿no? Proyectos muy importantes. También creo que hoy hemos hablado más de syngas que casi en toda mi vida, del monóxido de carbono y el hidrógeno, y cómo coordinar esta relación, este ratio es tan importante. Algún proyecto interesante que no conocía, lo he mirado, el Blue Plasma Power, me ha parecido ver que presentaba Sebastián, donde intentáis mejorar esta relación, ¿no?, de monóxido de carbono a hidrógeno en un proceso de pirólisis, ¿no? Muy interesante, la verdad. También el proyecto de la ecoplanta, que es casi referente, ¿no?, ya en la EQT y en España. De hecho, la ecoplanta creo que va a recibir casi unos 100 millones, el único proyecto en España que va a recibir 100 millones directos de subsidio del Innovation Fund de la Comisión Europea. Por tanto, muy relevante, el único en España. Y hemos acabado con qué podemos hacer con la molécula, ¿no?, de CO2 y como materia prima, capturarla de alguna forma. Supongo que Miriam va a ser en los puntos de captura, como en los reformadores, va a ser donde sea más fácil capturar esta molécula de CO2. Si puede ser de origen bio, pues mejor que mejor, para hacer un etileno y propileno renovable, ¿no? Y a ver si las escalas pueden, y si la industria podemos ayudar a que esta tecnología con un TRL pues casi a comercial pues pueda saltar ya al mundo más allá del TRL 9, ¿no? Que creo que muchos estaban 6, 9, o sea que tendríamos que ayudar aquí un poco. Y dicho esto, no tengo nada más. Muchas gracias y eso es todo. Perfecto, Carles. Solo recordarle a todos los asistentes que el miércoles, estamos entrando en la etapa final, nos quedan 2, el próximo miércoles, el próximo miércoles 9 ya entramos en la parte de seguridad y salud, digamos, vamos cambiando y la final más de regulaciones a las 14:30, os esperamos a todos y muchas gracias por seguir acompañándonos. Gracias a todos por la organización y a los asistentes. Chao, chao. Gracias.